Hola, hoy les vengo a hablar sobre los derechos humanos, más en específico sobre el derecho a la salud. Hablaremos sobre el concepto de este y la historia que tuvo hasta llegar a este momento, en donde casi la mayoría de personas no saben sobre sus derechos. Bueno, comenzaremos con el concepto de los derechos humanos, donde todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Vamos con esto a que en algunas ciudades no se conoce exactamente lo que son los derechos y de cómo se conforman. Seguiré con lo que es la historia de los derechos humanos, comenzando por el 539 a.C., con la conquista de Babilonia, donde Ciro el Grande dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Estos han sido algunos de los antecedentes y los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. Seguiremos con el 1215 con la Carta Magna. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Seguiríamos con 1776, que es la independencia de América, en donde se hace la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, como el derecho a la vida y a la libertad. Seguiríamos en 1789 con la Revolución Francesa, en donde amplía los derechos establecidos con la Declaración de la Independencia de América, donde se hace hincapié en que tales derechos son los naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por toda Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. En 1915, con Mahatma Gandhi, comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, y a través de sus protestas pacíficas. En 1945, con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. El 26 de junio de 1945, en la Carta de las Naciones Unidas sería la primera vez. En 1945, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término, que fue el 26 de junio del mismo año, en la Carta de las Naciones Unidas, sería la primera vez en que apareciera el término de derechos humanos. En la Carta de Funcionalidad aparecen 7 veces a lo largo del texto. Continuamos con 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí es un punto ya muy importante, ya que se empieza con la validación de estos derechos, donde ya hay un papel que lo avala y donde hay que seguir como tal estos derechos. El 10 de diciembre, como bien dije, de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París. Este hito de la historia de los derechos humanos es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Continuamos con el siglo XXI, donde claramente hay un camino largo por recorrer, ya que aunque se ha adscrito en todos los países la Declaración Universal, esta no cuenta con un peso de la ley donde se diga que si no se cumplen estrictamente hay que pagar por algo que se hizo mal. Vemos con el derecho a la salud. La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos, como bien se sabe, ya que prácticamente sin salud no hay nada, como muchos dirían. Una persona con mala salud no puede estudiar o trabajar adecuadamente, no puede disfrutar completamente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental para todos los seres humanos.
Las principales características del derecho a la salud es que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad. El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado con otros derechos humanos fundamentales, y su materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el derecho al agua y el derecho a la alimentación. También existe la obligación del Estado de proporcionar un sistema de protección sanitaria. ¿Esto de qué habla? De que tenemos de tener lugares que sean limpios, hospitales. El derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que los países deben asegurar a nosotros los ciudadanos, como es el derecho a un sistema de protección de la salud, el derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades, también el derecho al acceso a los medicamentos esenciales donde sean de buena calidad y no estén prontos a vencer. También tiene que ser el derecho al acceso a los servicios de salud apropiados, donde deben de ser lugares acondicionados para tratar a enfermos, heridos, entre muchas otras cosas. Por último, les quiero dejar esta frase. La verdad no sé quién es el autor, pero me gustó ya que engloba todo lo que platiqué hoy. Espero no los haya aburrido. Que es: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada. Muchas gracias.